Saludos afectuosos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Maestro. Nosotros somos discípulos. Bueno, hay que saber si somos verdaderos discípulos del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Los que permanezcan en la palabra de Dios, los que conozcan la palabra de Dios, los que crean en la palabra de Dios, los que obedezcan la palabra del Señor, son los verdaderos discípulos del Señor. Y el día de ayer iniciamos hablando de permanecer en la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo lo dijo terminantemente, que los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Dios. ¿Por qué dice de permanecer? Pues porque hay peligro de desviarse por las diferentes corrientes ideológicas, corrientes doctrinales, corrientes de prácticas que no se ajustan a la palabra de Dios, inventos de hombres. No solamente ocurre en este tiempo, siempre ha ocurrido. Y por eso la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos habla de permanecer en la palabra de Dios. Pero para permanecer en la palabra de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Y quiero enfatizar lo siguiente. Estamos viviendo en época en que utilizamos mucho los aparatos, las imágenes, de tal manera que nuestros jóvenes y nuestros niños están muy acostumbrados a las imágenes y no a las letras. Y se les hace muy fastidioso solamente leer. Y se lo digo por lo siguiente, si usted pone un texto ahí en el Facebook y está muy largo, la mayor parte de la gente no lo lee. Y allí mismo los que escriben dicen, le pido que permanezca leyendo esto. Si le parece demasiado largo, es muy importante, sígalo leyendo. Están rogando que lo siga leyendo porque la gente ya no le gusta leer mucho, ya no. Y se fastidian leyendo la Biblia porque puras letras y letras y letras y letras y letras. Pero, pues es la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Para permanecer en la palabra de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Entonces, quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. El tiempo que utilizamos en el teléfono, el tiempo que utilizamos en el Facebook, el tiempo que utilizamos en los diferentes juegos por medio de Internet. ¿Cuánto tiempo utilizamos comparado con el tiempo que usamos para conocer la palabra de Dios? Entonces, realmente es muy poco el tiempo. Entonces, aparte de que se le da muy poco tiempo, el problema de tratar de conocer lo que realmente dice la palabra de Dios. Yo reconozco que tenemos dificultad para conocer en este tiempo lo que se dijo, lo que se escribió hace 2000 años, 2500 años, 3500 años. Porque lo que escribió Moisés lo escribió hace 3500 años. Lo que escribió los profetas lo escribieron incluyendo a David, pues en el primer siglo, el primer milenio antes de Cristo. El primer milenio antes de Cristo. Y luego lo que escribieron los apóstoles, los discípulos del Señor, fue en el primer siglo de nuestra era cristiana. De todas maneras, ya hace números cerrados hace 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que significa hoy lo que se escribió hace 2000, 2500 años, 3500 años? Que hay que conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quisieron decir originalmente Dios a través de los diferentes escritores de la Biblia? Y por eso también tenemos ahora diferentes versiones de la Biblia, porque van cambiando. Mire, las palabras se parecen a los humanos. Nacen, se desarrollan y mueren.
Así son las palabras. Entonces, en ese desarrollo de las palabras van cambiando su significado. Yo crecí estudiando la palabra de Dios en el capítulo 13 de 1 Corintios, que se usaba la palabra caridad, ¿verdad? La caridad es benigna, la caridad no busca lo suyo, no piensa el mal, la caridad nunca deja de ser caridad, no decían amor, de tal manera que entonces las versiones como la 1960 para acá, ya no dice caridad, dice amor. ¿Por qué dice amor? Porque originalmente caridad significó amor, pero en estos días caridad quiere decir una limosna, quiere decir dar una dádiva a un necesitado, ¿verdad? A un pordiosero. Y no, ahí lo que significa es amor, el amor de Dios. Entonces, en ese desarrollo de las palabras cambia el significado. De allí la necesidad de las revisiones de la Biblia, de allí la necesidad en que nosotros encontremos cuál es el verdadero significado de las palabras de la Biblia. Conocer la palabra de Dios. Pero si ni siquiera hable la Biblia para leer, menos la va a estudiar y menos la va a investigar. Yo le invito para que lea la Biblia, estudie la Biblia, investigue la Biblia, medite en la Biblia y sobre todo, viva lo que dice la Biblia. Repito, hay que leer la Biblia, estudiar la Biblia. No es lo mismo leer que estudiar. Estudiar es ya ir un poco más a fondo que simplemente leerlo. Investigar esto es ir más a fondo lo que significó en los idiomas originales y en aquella época en que se escribió. Investigar. Pero aparte de leer, conocer, leer, estudiar e investigar, es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Comer la palabra de Dios, hacerla propia. No solamente decir, estos versículos están muy buenos para tal hermano o tal hermana para que se corrija. No. ¿Qué me dicen a mí? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿De qué me está hablando? ¿Qué quiere que yo haga? ¿En qué quiere que yo cambie? Entonces hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocerla para poder permanecer en la palabra. Hay que conocerla. Y entonces ya conociendo la palabra de Dios, entonces eso nos ayuda para permanecer en la palabra. Es que la palabra del Señor nos dice, o el Señor Jesucristo nos dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo dice que va a estar conmigo todos los días. También dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, que Él nos iluminará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, el Señor nos dice en su palabra que Él estará con nosotros en las aflicciones, en todo momento estará con nosotros. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se necesita conocer la palabra de Dios. Para ser verdadero discípulo del Señor se necesita conocer la palabra de Dios. Y dirá usted, pues esto es muy obvio. Pues sí, es muy obvio, pero no se hace. Por eso yo quiero recalcarlo. Para permanecer en la palabra de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios hay que hacer a un lado todo aquello que nos estorba. ¿Qué nos estorba? Pues los aparatos modernos. No quiere decir dejarlos. Quiero decirle, darle tiempo suficiente a leer, estudiar e investigar la palabra de Dios. No le demos tanto tiempo a lo demás. Hay que darle bastante tiempo a estudiar la palabra de Dios, leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar para que nos ayude para ser verdaderos discípulos del Señor, permaneciendo en la palabra, y para permanecer en la palabra hay que conocer la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para conocer la palabra de Dios. ¿Quiere hacerlo? Oremos a Dios.
Padre Santo, vengo ante tu presencia, rogándote que el Espíritu Santo venga a iluminarnos para entender tu santa palabra, para conocer tu santa palabra y por lo tanto permanecer en esa palabra, permanecer en ti, Señor. Auxílianos, Señor, danos victoria sobre todo obstáculo, sobre toda barrera que venga a impedir el que conozcamos tu palabra. En tus manos encomiendo a mis hermanos y en tus manos me encomiendo yo, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Dios mediante el día de mañana vamos a estudiar sobre el verdadero discípulo. Cree en la palabra de Dios, porque no es lo mismo conocer la palabra de Dios que creer en la palabra de Dios. Mañana nos vemos a las 7 de la noche, de lunes a sábado. Conéctese por Facebook, Iglesia La Trinidad, y juntos estaremos reflexionando. El domingo es a las 11:30 de la mañana, también por Facebook, Iglesia La Trinidad, para tener nuestro servicio. Pero los servicios presenciales son a las 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde en Templo La Trinidad, que está ubicado en la esquina de Rafael Velarde y Francisco Saravia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero si usted vive en El Paso, Texas, le recomiendo que asista al Templo Jerusalén, que se encuentra en la calle Yandel, 4300 de la calle Yandel, enfrente de donde empieza el Freeway 54. Los servicios presenciales son a las 4 de la tarde los domingos y los viernes los jóvenes tienen su reunión. Acuda a Templo Jerusalén, 4300 de la calle Yandel. El día de mañana nos veremos o nos escucharemos para estudiar en creer la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos del Señor. Hasta mañana, Dios mediante.